gusto que estés por aquí. En este video vamos a explicar la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry y los pares conjugados. Bienvenido. Como ya lo sabes, existen una multitud de sustancias y de acuerdo a sus características, algunas de ellas se clasifican como ácidos o bases. Las características de los ácidos son que tienen un sabor agrio, son corrosivos al tacto, ocasionan cambios de color en los pigmentos vegetales. Por ejemplo, en el tornasol cambian el color de azul a rojo. Reaccionan con las bases para producir sal y agua y reaccionan con ciertos metales como el zinc y el magnesio para producir hidrógeno. En el caso de las bases, tienen sabor amargo, son resbalosas al tacto, ocasionan cambios de color en los pigmentos vegetales, al igual que los ácidos. En el caso del papel tornasol, cambian el color de rojo a azul. Reaccionan con los ácidos para producir sal y agua. Estas son algunas de las características de las sustancias que se conocen como ácidos y bases. Las sustancias tienen características y comportamientos diferentes, y a lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de comprender y explicar ese comportamiento. Los ácidos y las bases no son la excepción, así que han surgido teorías para explicar su comportamiento. La primera de ellas es la teoría de Arrhenius, que es la primera definición teórica que permite explicar el comportamiento de los ácidos y las bases. Fue propuesta en 1884. Posteriormente surge la teoría de Bronsted-Lowry. Esta amplía la teoría de Arrhenius sobre los ácidos y bases y fue propuesta en 1923. A continuación, hablaremos a detalle de la teoría de Bronsted-Lowry. La teoría de Arrhenius funcionó muy bien por algún tiempo. Posteriormente, se observaron algunas limitantes. Una de ellas es que se refería únicamente a disoluciones acuosas. La otra es que se fueron encontrando sustancias que tenían todas las características de una base, pero no desprendían iones hidroxilo, es decir, no entraban dentro de la definición de Arrhenius de una base. Es por ello que Bronsted y Lowry propusieron una definición más amplia de ácidos y bases, estableciendo que un ácido es una sustancia que dona protones y una base es una sustancia que acepta protones. La definición de ácido no cambia mucho con respecto a la definición de Arrhenius. Sin embargo, vemos que sí ocurre esto con la definición de base. Además de establecer una definición diferente para ácido y para base, la teoría de Bronsted-Lowry establece la existencia de pares ácido-base conjugados, es decir, que los ácidos y bases iniciales se relacionan con las sustancias formadas, porque un ácido cede un protón y una base lo recibe. De manera que, cuando el ácido dona su protón, se convierte en base y se le conoce como base conjugada. Cuando la base recibe el protón, se convierte en ácido y se le conoce como ácido conjugado. Esto lo podemos observar en esta representación de una ecuación general en donde tenemos a un ácido que tiene su protón y a una base. ¿Qué es lo que ocurre? Este ácido dona su protón y se convierte en la base conjugada. La base recibe un protón y se convierte en el ácido conjugado. Evidentemente, en cualquier reacción química, para que un ácido pueda donar su protón, es necesario que exista una base que lo pueda recibir. De manera general y como convención, tenemos entonces el par ácido-base conjugada. ¿Por qué? Porque el ácido genera a la base conjugada y la base conjugada se origina justamente del ácido. El otro par que tenemos es el ácido conjugado que se origina a partir de la base. A estos pares se les llaman
pares conjugados ácido-base. Vamos a analizar un ejemplo en donde nos solicitan que para la siguiente ecuación identifiquemos las especies químicas que actúan primero como ácido y luego cuál es la que actúa como base y finalmente que identifiquemos cuáles son los pares conjugados ácido-base. Entonces, si nosotros observamos la ecuación, es conveniente que empecemos a identificar ya sea la base o el ácido. En este caso, como están escritos en la ecuación, la primera que corresponde al NH3, vamos a ver de quién se trata, si es el ácido o es la base. ¿Cómo lo vamos a identificar? Lo vamos a identificar justamente por la presencia de un hidrógeno más o un hidrógeno menos. ¿De qué manera? Aquí vemos, por ejemplo, que en el lado izquierdo, en el caso del NH3, tiene justamente 3 hidrógenos. Y si nosotros buscamos una estructura similar a esta, nos vamos del lado de los productos, vamos a observar que ahora el N ya no solamente tiene 3 hidrógenos, sino que ahora tiene 4. ¿Qué significa esto? Pues que ha aceptado un protón. Esto corresponde justamente a la definición de base. Es por ello que el NH3 o amoníaco es la base en esta ecuación. ¿Por qué? Porque está aceptando un protón. Al aceptar ese protón, se convierte en un ácido. ¿Por qué en un ácido? Porque ahora vemos que al tener un protón de más, este puede volver a donarlo. Es por ello también que se colocan este tipo de flechas reversibles en donde indica que esta reacción puede estarse llevando en el sentido hacia la derecha o en el sentido hacia la izquierda. Ahora, vamos a identificar cuál es el ácido. Evidentemente aquí, como solamente tenemos dos sustancias que están participando del lado de los reactivos, pues si ya encontramos a la base, el H2O es el que está actuando como ácido. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Recordemos que de acuerdo a la definición de Bronsted y Lowry, un ácido es una sustancia que dona iones hidrógeno. De manera entonces que aquí el agua tiene 2 hidrógenos. Si nos vamos del lado de los productos, vamos a observar que ahora ha perdido un hidrógeno y se ha convertido en la base conjugada. De manera entonces que el agua es el ácido porque dona un protón y entonces se convierte en un ion hidroxilo, el cual tiene una carga negativa que significa que puede aceptar un ion hidrógeno. Es por ello que esta se le conoce como la base conjugada. Una vez establecido esto, podemos entonces identificar cuáles son los pares conjugados ácido-base. Si el par ácido-base y el par ácido conjugado base se llaman pares conjugados, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, entonces para esta ecuación los pares conjugados ácido-base son. ¿Quién es el ácido? Bueno, vemos que el ácido es el agua. Entonces lo colocamos, H2O. ¿Quién es la base conjugada? Es decir, la que se genera a partir de este ácido. Bueno, pues es justamente el ion hidroxilo. Entonces, el primer par ácido-base conjugada corresponde a H2O o H- o hidroxilo. Y el siguiente par tiene que ser el ácido conjugado, que en este caso vemos que es el NH4+, que se llama ion amonio. Y este se origina a partir del NH3, que es el amoníaco y que es la base en esta ecuación química. Vamos a revisar el siguiente ejemplo.
Nos dicen que para la siguiente ecuación identifiquemos las especies químicas que actúan como ácido y luego como base, y los pares conjugados. Vemos en esta ecuación que tenemos HF, que es ácido fluorhídrico, que reacciona con agua y se genera el ion hidronio y el ion fluoruro. Entonces, como ustedes sabrán, no importa si escriben primero el agua o el ácido fluorhídrico, es indistinto. Y nosotros pues podemos empezar en orden para poder identificar quién es el ácido y quién es la base. Entonces, vamos a iniciar con el primero, que es el HF, ¿verdad? El ácido fluorhídrico. De acuerdo a la definición de Bronsted y Lowry, nos dice que un ácido es una sustancia que dona protones. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Observamos que el HF, ya del lado de los productos, aquí el F tiene carga negativa, indicando que perdió. En este caso, perdió un hidrógeno. Por lo tanto, aquí el HF o ácido fluorhídrico es el ácido en esta ecuación química. Y el ion fluoruro corresponde a la base conjugada. ¿Por qué? Pues porque justamente al perder un ion hidrógeno, ahora el ion fluoruro, se convierte en la base conjugada. Y esto lo podemos identificar porque tiene un hidrógeno menos. Entonces, vamos a ver, bueno, si el ácido fluorhídrico es el ácido en esta ecuación química, entonces aquí el agua está actuando como la base. De acuerdo a la definición de Bronsted y Lowry, nos dice que una base es una sustancia que acepta iones hidrógeno. Aquí vemos en la estructura del agua del lado de los reactivos que tiene 2 hidrógenos. Y ya del lado de los productos vemos que tiene 3 iones hidrógeno y adquiere una carga positiva. De manera entonces que el agua, al ganar un ion hidrógeno, se convierte en el ácido conjugado que está representado en esta ecuación. Por lo tanto, aquí tenemos ya identificados el par base y ácido conjugado y el par ácido-base conjugado. ¿Cómo los vamos a escribir? Bueno, vamos a iniciar justamente con el par ácido-base conjugado. En esta ecuación química, el ácido corresponde al HF, que es el ácido fluorhídrico, y entonces lo escribimos. Escribimos una diagonal y luego representamos la base conjugada correspondiente, que en este caso es el ion fluoruro. Y el siguiente par es el par ácido conjugado base. En esta ecuación química observamos que el ácido conjugado corresponde al ion hidronio. Entonces lo representamos, lo escribimos aquí, ponemos una diagonal y luego escribimos a la base. En este caso, el agua está actuando como base y le escribimos su fórmula correspondiente. Aquí cabe señalar que el agua en este ejemplo está actuando como base. En el ejemplo anterior vimos que el agua está actuando como ácido. El agua tiene esa propiedad que dependiendo con la sustancia con la que se encuentre, en ocasiones puede actuar como ácido y en ocasiones puede actuar como base.